Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Tu organismo se expresa a través de un código que ningún análisis clínico, escáner o dispositivo inteligente puede descifrar por completo. Mucho antes de que aparezcan cambios visibles o medibles, las células intercambian información mediante modificaciones sutiles en el funcionamiento diario, más parecidas a señales discretas que a alertas evidentes. La autofagia no irrumpe de forma dramática, se inicia de manera silenciosa, en un plano que la mayoría de las personas nunca considera observar. En investigaciones experimentales, los científicos han comprobado que el proceso de reciclaje celular no se activa cuando el cuerpo ya está en problemas, sino cuando detecta que podrían aparecer. Las células reaccionan ante indicios internos de escasez o tensión antes de que el daño se acumule. Esta respuesta temprana no es una reacción desesperada, sino una forma de anticipación, una estrategia adaptativa refinada a lo largo de millones de años de evolución. Lo más interesante es que la primera manifestación no suele ser hambre, cansancio o pérdida de grasa. Esos signos aparecen después. La señal inicial ocurre dentro de la célula, modificando la forma en que la energía es interpretada y distribuida. Se trata de un reajuste metabólico, no de una sensación corporal evidente, por lo que pasa inadvertido para la mayoría. Comprender esta señal silenciosa transforma la manera en que entendemos la salud. Indica que la renovación celular comienza mucho antes de que notemos cambios externos, y que esperar síntomas claros significa llegar tarde al proceso. La cuestión clave no es si la autofagia se activa, sino en qué momento el cuerpo decide que es necesaria. Existe la creencia extendida de que la autofagia se enciende tras cumplir un número exacto de horas sin comer. Esta idea resulta atractiva porque simplifica el proceso, pero la biología rara vez funciona con reglas tan rígidas. La evidencia científica muestra que las células no obedecen relojes, sino condiciones internas. La autofagia está controlada por sistemas de detección de nutrientes que responden a la insulina, a la presencia de aminoácidos y al estado energético de la célula. Estas variables cambian constantemente, incluso a lo largo de un mismo día. Por eso, dos personas pueden ayunar durante el mismo periodo y provocar respuestas celulares completamente distintas. Lo determinante no es solo la falta de alimento, sino que el organismo perciba que los recursos disponibles son lo suficientemente bajos como para justificar la reutilización de componentes celulares antiguos. Hasta que ese punto se alcanza, las células priorizan el mantenimiento sobre la renovación. Esto explica por qué en muchos casos la autofagia comienza más tarde de lo esperado, y en otros, antes de lo que se planea. Es una decisión que se toma a nivel celular, guiada por eficiencia y supervivencia, no por horarios humanos ni normas de ayuno. Uno de los errores más frecuentes es interpretar el malestar como una señal de renovación celular. Sentir hambre, mareos o falta de energía no implica que la autofagia esté activa. Estas sensaciones están mediadas por cambios hormonales y por el sistema nervioso, no por los procesos de reciclaje intracelular. La investigación muestra que las molestias iniciales del ayuno suelen estar relacionadas con la caída de la glucosa y con fluctuaciones en la grelina, la hormona que regula el apetito. No obstante, que la autofagia se active requiere un ajuste más profundo del metabolismo, en particular, una reducción de la señalización de la insulina y cambios en la actividad mitocondrial. Otro error común es asumir que la quema de grasa es sinónimo de autofagia. Aunque ambos procesos pueden suceder al mismo tiempo, no son idénticos. El cuerpo puede aumentar la utilización de grasa sin que el reciclaje celular esté realmente en marcha, especialmente si los aminoácidos y las proteínas siguen disponibles. Este malentendido hace que muchas personas crean que están iniciando un potente proceso de limpieza celular, cuando en realidad las células siguen en modo de conservación. Aún no reciben la señal de que valga la pena invertir energía en la renovación. Cada célula cuenta con un sistema de reciclaje altamente organizado, destinado a degradar proteínas dañadas y estructuras envejecidas. La autofagia no es una limpieza al azar,
Es un mecanismo preciso, eficiente energéticamente y dirigido por una maquinaria molecular sofisticada. Mientras las condiciones internas son estables, las células priorizan la función sobre la renovación, reparan daños menores y toleran imperfecciones. La autofagia se vuelve relevante solo cuando el mantenimiento ya no es suficiente para garantizar la supervivencia celular. En esta fase se forman estructuras especializadas dentro de la célula que aíslan los componentes defectuosos. Estas estructuras se fusionan con los lisosomas, donde ocurre la degradación y el reciclaje. No se trata de destrucción, sino de transformación. Lo más notable es la selectividad del proceso. Las células no limpian todo de golpe, sino que comienzan con los elementos más dañados, preservando lo que aún funciona. Esta selectividad es esencial para reconocer la primera señal real de que la autofagia ha comenzado. Antes de que pueda medirse directamente, la célula ya experimenta un cambio interno crítico. No se descompone nada todavía, pero sí se ajusta la forma en que la célula evalúa qué conservar y qué descartar. Los investigadores describen este momento como la transición del modo de crecimiento al modo de conservación. Las rutas asociadas a la abundancia comienzan a disminuir, mientras que las vías de adaptación al estrés ganan influencia gradualmente. Este ajuste es discreto, pero marca un punto clave en cómo la célula toma decisiones internas. En este momento, la energía deja de dedicarse a la construcción de nuevas estructuras. La célula se vuelve más selectiva y pospone las tareas que no son esenciales. Esta redistribución de recursos representa la primera señal funcional de que el proceso de reciclaje celular, la autofagia, está comenzando. Las células constantemente equilibran dos estrategias opuestas, crecimiento y supervivencia. Mientras que el crecimiento necesita abundancia de recursos, la supervivencia prioriza la eficiencia. La autofagia surge justo en el punto donde estos dos estados se encuentran. Cuando los sensores internos detectan una falta sostenida de nutrientes, la célula no activa inmediatamente la renovación. Primero evalúa si la adaptación por sí sola es suficiente. Solo cuando esa adaptación no basta, la célula inicia el reciclaje. Es en este instante que la supervivencia pasa de soluciones temporales a optimizaciones sostenibles. En lugar de conservar todo, la célula prioriza lo que realmente aporta funcionalidad. Los componentes dañados dejan de ser tolerables y se convierten en objetivos de reciclaje. Una vez tomada esta decisión, la célula dirige energía hacia la renovación, porque el beneficio a largo plazo supera cualquier comodidad inmediata. Bajo microscopio avanzado, los científicos han observado que las primeras fases del reciclaje implican cambios en las membranas internas. Pequeñas estructuras comienzan a formarse mucho antes de que se produzca una degradación extensa, envolviendo selectivamente proteínas defectuosas y mitocondrias que funcionan mal. Esta selectividad es vital. Eliminar los componentes equivocados comprometería la supervivencia de la célula. Sorprendentemente, estas estructuras tempranas aparecen antes de que se observen cambios medibles en la oxidación de grasas o la producción de cetonas. Esto demuestra que la activación del reciclaje celular no depende de marcadores metabólicos visibles. Lo más fascinante para los investigadores es cómo se coordina todo el proceso. Varias vías de señalización convergen para asegurar que la autofagia solo se inicie cuando los beneficios superan claramente los costos. El estado energético actúa como el último punto de control antes de activar la renovación. Las células monitorean continuamente la disponibilidad de ATP, la eficiencia de las mitocondrias y el estrés oxidativo. Cuando la producción de energía se vuelve menos eficiente, las células interpretan esta información no como un fallo, sino como una indicación de que mantener los componentes dañados es más costoso que reciclarlos. Por ello, la primera señal de autofagia no es la pérdida de grasa ni la cetosis, sino una mayor eficiencia energética interna. La célula busca hacer más con menos. Al superar este umbral, la autofagia deja de ser opcional y se convierte en la estrategia más efectiva para mantener la función a largo plazo. Antes de que la autofagia pueda ser medida o visualizada en el laboratorio, las células ya han experimentado una reprogramación interna crucial.
Este cambio inicial no es destructivo y aún no implica la degradación de estructuras celulares. En esta fase, la célula ajusta la forma en que distribuye sus recursos, desplazando su enfoque desde la expansión hacia la conservación. Las rutas de señalización asociadas con el crecimiento y la abundancia, normalmente estimuladas por la disponibilidad constante de nutrientes, comienzan a ceder protagonismo. Simultáneamente, las vías relacionadas con la adaptación al estrés y la eficiencia energética aumentan gradualmente su influencia. Este cambio es progresivo, por lo que a menudo pasa desapercibido, incluso en estudios controlados. Lo que lo hace relevante es que la célula deja de operar como si los recursos siempre estuvieran garantizados. La síntesis de proteínas se desacelera, las funciones no esenciales se posponen, y la utilización de energía se vuelve más cuidadosa. Aunque la autofagia todavía no se ha iniciado, la célula ya está entrando en un estado preparatorio, indicando que pronto podría ser necesario comenzar el reciclaje interno, mucho antes de que se perciban señales externas o metabólicas. Cada célula evalúa continuamente si conviene destinar energía al crecimiento o a la supervivencia. En condiciones normales, el crecimiento es prioritario, favoreciendo la reparación, reproducción y adaptación. Sin embargo, cuando las señales de nutrientes permanecen bajas durante un periodo prolongado, este equilibrio empieza a inclinarse. Al principio, el cuerpo intenta adaptarse sin recurrir a la autofagia. Mejora la eficiencia energética, reduce el gasto innecesario y activa mecanismos de afrontamiento temporales. Esta etapa funciona como una especie de prueba. ¿Es suficiente la adaptación o se requiere un cambio más profundo? Cuando estas estrategias no bastan, la célula enfrenta una decisión crítica: mantener estructuras dañadas o reemplazarlas mediante el reciclaje. En este punto, la autofagia deja de ser una respuesta de emergencia y se convierte en una estrategia para optimizar la función a largo plazo. El organismo se compromete con la renovación interna no por fallo, sino como preparación ante un estrés prolongado. Mediante técnicas de microscopía avanzada, los investigadores han observado que los primeros signos de autofagia son estructurales, no metabólicos. Pequeñas membranas comienzan a formarse dentro de la célula, señalando el inicio del sistema de reciclaje. Estas estructuras no aparecen al azar, se dirigen de manera selectiva a proteínas dañadas y a orgánulos que han perdido eficiencia. Esta selectividad permite conservar lo que funciona y eliminar solo lo que es perjudicial. Un hallazgo importante es que estas formaciones tempranas surgen antes de que se detecten cambios significativos en la oxidación de grasas o la producción de cetonas. Esto desafía la idea común de que los indicadores metabólicos visibles marcan el comienzo de la autofagia. Los estudios muestran además que el proceso está altamente coordinado. Múltiples rutas moleculares se activan simultáneamente para controlar el momento, el alcance y la selectividad del reciclaje, asegurando que la autofagia ocurra solo cuando aporta un beneficio real. Finalmente, el estado energético de la célula funciona como el factor decisivo que determina cuándo se inicia la autofagia. Las células evalúan continuamente cómo producen y utilizan energía, prestando especial atención a la eficiencia mitocondrial y a la disponibilidad de ATP. Cuando la generación de energía se vuelve menos eficiente debido al daño acumulado o a la escasez de nutrientes, las células interpretan esto como una señal clara. Mantener estructuras defectuosas consume más recursos que reemplazarlas, inclinando la balanza hacia el reciclaje interno. Por ello, el primer indicio de autofagia no es visible desde fuera. Se manifiesta como un ajuste interno en la gestión energética, donde la célula prioriza la optimización de sus funciones sobre la conservación de componentes dañados. Una vez que se alcanza este umbral, la autofagia se convierte en la estrategia más eficiente disponible, pasando de ser una posibilidad teórica a una acción concreta que mejora la salud celular. Es un error común asociar la autofagia directamente con la pérdida de grasa visible. En realidad, estos procesos siguen prioridades distintas. Evolutivamente, el organismo da prioridad a la eficiencia interna antes que a la reducción de reservas externas.
Antes de tocar el tejido adiposo, las células buscan optimizar sus funciones internas, reciclando proteínas y orgánulos defectuosos, lo que reduce la demanda de energía de manera más efectiva que depender únicamente de la oxidación de grasas. Los estudios muestran que los marcadores de autofagia pueden aumentar incluso sin cambios evidentes en el metabolismo lipídico, lo que confirma que la renovación celular comienza independientemente de la pérdida de peso o cambios en la composición corporal. Solo después de superar este punto, el organismo extiende la respuesta metabólica hacia un uso más intenso de la grasa como fuente de energía. Por lo tanto, la quema de grasa es una consecuencia secundaria, no el indicador inicial de la activación autofágica. Además, la autofagia temprana produce cambios sutiles en la forma en que el cuerpo maneja el estrés fisiológico. Estas adaptaciones no generan sensaciones dramáticas, lo que explica por qué suelen pasar desapercibidas. A nivel celular, la mejora en los procesos de control de calidad reduce la acumulación de componentes dañados, facilitando un funcionamiento más eficiente y estable de las células. Como consecuencia de este proceso, las células ganan estabilidad y muestran menor reactividad frente a variaciones en el suministro de energía o al estrés oxidativo. En la práctica, esto puede traducirse en niveles de energía más constantes, tanto físicos como mentales, evitando los altibajos típicos. El organismo mejora su capacidad para mantener sus funciones incluso en condiciones menos óptimas. Aunque los efectos son graduales y sutiles, son significativos, reflejando un sistema que prioriza la resiliencia y la eficiencia por encima de ganancias rápidas de rendimiento. La autofagia también desempeña un papel clave en la prevención de la acumulación progresiva de daños celulares asociados con el envejecimiento. Proteínas mal plegadas y orgánulos que han perdido eficiencia contribuyen al deterioro celular si no se gestionan adecuadamente. Al eliminar estos componentes disfuncionales, la autofagia ayuda a reducir la inflamación crónica y promueve una señalización metabólica más equilibrada, creando un entorno interno menos susceptible a procesos degenerativos. Estudios sobre longevidad muestran que una mayor actividad autofágica se correlaciona con células más saludables y funcionales durante más tiempo. No se trata de hacer que las células vivan indefinidamente, sino de prolongar su eficiencia y capacidad de regeneración. Por ello, la autofagia se considera un mecanismo central para la prevención de enfermedades, enfocándose en los problemas celulares antes de que aparezcan los síntomas externos. Si quieres profundizar en los efectos posteriores de la autofagia, en este canal hay un video titulado ¿Qué le sucede a tu sistema inmunitario cuando la autofagia se activa? Explica cómo las células inmunitarias responden cuando se inicia la limpieza celular y por qué esto fortalece la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y reducir la inflamación crónica. Tras la activación inicial de la autofagia, el cuerpo opera bajo una nueva lógica interna. Las células se vuelven más selectivas, priorizando la preservación de los componentes más eficientes y eliminando los menos funcionales. Con el tiempo, esta limpieza mejora la comunicación intercelular y la eficiencia mitocondrial, haciendo que la producción de energía sea más rentable incluso con nutrientes limitados. A nivel general, esto se traduce en mayor flexibilidad metabólica y mejor tolerancia al estrés fisiológico. Estos cambios no son instantáneos, sino que se acumulan progresivamente con la práctica continua del ayuno o estrategias que promuevan la autofagia. Si esta explicación te ayudó a comprender mejor la autofagia, dale me gusta, suscríbete para recibir contenido científico sobre salud y comparte este video con alguien que aún piense que la autofagia se activa únicamente con hambre. Y si quieres apoyar el canal y permitir que más personas accedan a información basada en evidencia, considera dejar un súper agradecimiento. Es una manera sencilla de generar un impacto real.